El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Deleantur nostra delicta. Hace unos días me encontré con un grabado muy bonito de una rosa con abejas alrededor y posadas en ella, y esta leyenda alrededor: Dat rosa mel apibus, da la rosa miel a las abejas. Esta frase, unida al dibujo, me hizo pensar en San José, porque hubo una época en que esa rosa mística, misteriosa, que es lo que significa primariamente esa palabra en latín, en un sentido es la unión extraordinaria con Dios, esa rosa mística, hubo un tiempo en que solo había una abeja posada en ella. San José tenía todo el néctar de esa rosa para él. Después vendría toda la humanidad que podría oler la fragancia de esa rosa y tomar la miel que de esa rosa sacarían no ya una abeja, sino colmenas enteras. Pero hubo un momento en que esa rosa, sin Jesús, era un filón ya inmenso para San José. Incluso sin Jesús todavía hubo un tiempo en que la rosa no tenía todavía aquello que significa la encarnación, que se posó el rocío del Espíritu Santo en el centro y de ahí nació esa perla. La rosa tuvo una perla junta dentro. Aquí viene la comparación: suave como una rosa, María, pero fuerte como la concha de una ostra que contiene una perla dentro. Si habéis intentado alguna vez abrir una ostra, os aseguro que hay que ver cómo protege la ostra
la perla que tiene dentro. María suave y dulce, pero fuerte, fuerte cuando tenía que preservar su vida interior en la que nacería esa perla. Dat rosa mel apibus, da la rosa miel a las abejas. José escucha a Jesús en María. Esta es otra enseñanza que he aprendido. Por ejemplo, yo he conocido en mis estudios en el seminario a Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles, pero he conocido el pensamiento de Aristóteles en Santo Tomás de Aquino. Rarísima vez, algunas veces lo he hecho, he leído directamente los muy complicados textos de Aristóteles. Para mí era mucho más sencillo conocer a Aristóteles a través de Santo Tomás. Lo mismo sucede con San José. La santidad de Jesús es tan grandiosa, tan sutil, podía pasar tan desapercibida en esa humanidad de niño de 1 año, de 2 años, que San José es a través de María como conoce a Jesús. Es a través de las lecciones de María como él aprende a imitar la santidad de Jesús. Es como un sol tan brillante que mirarlo directamente a veces no es posible. A veces tantas cosas de Jesús resultarían tan difíciles de entender para José, un hombre venido del Antiguo Testamento, el Dios Todopoderoso, y un niño allí que había que limpiarle sus necesidades, que no dejaba de llorar en toda la noche, que tantas perplejidades surgirían en el alma de José. Y esas como niño las podemos entender fácilmente, pero vendrían otras en las siguientes fases. Por eso, sí, José tenía el Evangelio vivo que era Jesús, pero tenía la maestra que le enseñara a leer ese Evangelio. José escucha a Jesús en María. Esto que he estado diciendo estos días sobre San José os es utilísimo a los laicos, igual de útil para los sacerdotes, pero os es muy útil porque San José no tuvo el sacerdocio sacramental, pero él penetró en el Sancta Sanctorum, y lo mismo pueden hacer todos los fieles que tienen el sacerdocio común. Lo que él hizo materialmente, él materialmente estaba con la verdadera arca y el verdadero propiciatorio. Lo que él hizo materialmente, nosotros, incluido el clero, lo podemos hacer espiritualmente. Espiritualmente nos podemos trasladar a la casa de Nazaret. Podemos tratar a María y a Jesús. Podemos. No es poca cosa empezar por imaginar que María está en nuestra casa mientras estamos comiendo, descansando, lo que sea, trabajando, yendo por la calle de un lugar a otro. Hacer espiritualmente lo que hizo San José. Penetrar a lo más profundo del templo.
Moisés no era presbítero de Cristo y sin embargo su rostro brillaba con una luz divina al salir de hablar con Dios. Y no era presbítero, no podía consagrar, no podía realizar ningún sacramento de los que realiza cualquier sacerdote en cualquier pueblo. Pero la situación de Moisés era envidiable, porque cualquier sacerdote obra esas cosas con sus manos, la consagración, etc., para el bien de los demás. Pero Moisés hablaba con Dios como lo hace un amigo. José es ejemplo para los laicos y para el clero, en su casa, no en la iglesia, en su trabajo, no en un ocio dedicado solo a las cosas de Dios, en su familia, no viviendo como un eremita. Y es bajo esta perspectiva en la que quiero que leamos estos versículos de Génesis, capítulo 3, versículo 24, cuando nos dice la Biblia: y así sacó al hombre. Este versículo viene después del pecado original. Después de haber explicado el jardín del Edén, dice, así Dios, Él sacó al hombre del jardín del Edén. Lo que hace con José es justo lo contrario. El hombre, José, es introducido en ese jardín del Edén. Diréis, pero era una casa en Nazaret que tenía de paraíso. ¿Qué había en el paraíso material? Árboles, flores, mariposas, pájaros, hierba, arroyos. Eso es lo que tenía en el espíritu San José. Un paraíso espiritual. Es cierto que ante todo tenía el árbol de la vida, pero eso era lo importante, con todos sus frutos. Tenía encima a María, que es un hortus clausus, un hortus conclusus, un jardín. Hortus significa también jardín en latín, cerrado. Ya ella era un jardín en el que, lo mismo que Adán, podía haber flores, todo tipo de vegetales. En María podía haber todo tipo de vida, iba a decir tesoros, pero vida. Las virtudes como vida, no como cosas estáticas, virtudes que crecían, que ofrecían frutos, que ofrecían un nuevo aroma. No había menos vida, menos cosas deleitosas a la vista, deleitosas al oído y al olfato. No había menos en el paraíso de Adán que en ese hortus conclusus de María. Deleitosas al oído porque habría cosas que, lo mismo que los pájaros cantaban en el paraíso, los ángeles, una melodía no audible por el oído, la melodía de la felicidad de toda la corte celestial estaba sobre ese lugar. Los frutos no eran sabrosos al gusto físico, sino al alma. Eran dulces, sabrosos, agradables en su sabor al alma. La fragancia no era con el olfato, era la fragancia de la virtud. Este versículo, Génesis 3:24, así Él sacó al hombre. El Evangelio, de algún modo, comienza de esta manera, y así Dios metió al hombre en el paraíso. Y después continúa,
cuando sacó al hombre del paraíso, dice el libro del Génesis, y colocó un querubín al este del jardín del Edén. Los que habéis escuchado los sermones de los días pasados, ese querubín es José. Dice el Génesis, y colocó un querubín al este del jardín del Edén. Colocó un querubín José. ¿Por qué al este? Pues porque el este es el lugar del nacimiento del sol. Y José estuvo en el nacimiento del sol de justicia. Estuvo cuando ese sol estuvo en lo más alto, en su cenit, en la plenitud ya de sus facultades como hombre. Llegarían a los 18 años, a los 20, facultades intelectuales y la plenitud ya de su alma humana. Pero, dice, en el este, no estuvo José en el oeste, en el occidente. Él no estuvo en el ocaso humano de Jesús, no estuvo al final de su vida. Estuvo en el este y pudo contemplar al sol de justicia derramar en plenitud sus rayos sobre ese jardín del Edén, pero no estuvo en el otro lugar, en el ocaso. Colocó un querubín al este del jardín del Edén. Fijaos que dice, con una espada de llama que se arremolinaba. A veces se suele olvidar este pequeño detalle del Génesis, que se arremolinaba. Bueno, en el caso del querubín que había en el jardín del Edén, era un querubín que Adán lo veía, no podía querer volver allí porque tenía una espada y la iba a usar, era visible esa espada. Pero en este caso, ¿qué espada es la de José? Pues nos lo dice Efesios 6. San Pablo dice a los cristianos que se vistan con la armadura de Dios y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. José defendía a su familia, se defendía a sí mismo el alma para defender a su familia con la espada de la palabra de Dios. Era una defensa espiritual, pero no una simple espada y ya está, ardiente, de fuego, dice, de llama, porque la fe en él era ardiente. Y dice que se arremolinaba. Hay personas que tienen una Biblia en casa, en el salón a lo mejor, y el polvo la cubre. Es como una espada que está allí apagada, no protege nada, no protege nada. Pero en él era ardiente y se arremolinaba. Tal era el ímpetu con que la fe, con que leía, con que vivía, con que oraba a través de esa palabra de Dios. Dice que colocó el Génesis un querubín con una espada para guardar el camino al árbol de la vida. Sí, sí. El nuevo árbol de la vida tenía que ser custodiado. Tenía que ser custodiado. Tal como dispuso las cosas, el plan de Dios tenía que ser custodiado. No era indiferente que aquella mujer sola hubiera vivido solo con un hijo sin estar casada o viuda. No, Dios sí que conocía esa sociedad, sí que conocía esa población. Dijo, no, tiene que haber un hombre que les proteja, que les custodie, que les traiga el sustento. Por eso Él es el querubín que guarda el camino del árbol de la vida, como dice el Génesis. José, custodio de María y de Jesús. Menudo título, menudo encargo, menudo encargo. Y lo hizo. Y ellos les reconocieron
como el cabeza de la familia. No penséis que José se postraba delante de Jesús. No penséis que José le besaba la mano a María como se besa el anillo de un obispo. No. Tampoco Jesús, cuando se encarnó, iba volando como un pájaro. Tampoco Él iba rodeado de luz en medio de la noche sin necesidad de una lámpara. No, se encarnó y se hizo verdaderamente hombre, siendo Dios. Pero en todo cumplió con la encarnación, con el anonadamiento. Y por eso José, probablemente también instruido por María, lo tuvo muy claro. No, se ha encarnado. Tú tienes que hacer de padre. Tú tienes que hacer de cabeza de familia. Lo mismo que en esa época. En todas las familias de Nazaret, las mujeres y los hijos, por supuesto, obedecían al cabeza de familia. Era impensable. Ellos hicieron eso. María, si en algún momento tuvo alguna duda, le dijo: no, debes hacer las cosas bien. Debes cumplir con el deseo de Dios. Si Él hubiera querido que te humillaras, lo hubiera hecho, pero te ha puesto aquí así. De manera que el trato de José con Jesús y con María siempre fue el adecuado, el propio. Y en verdad, Jesús y María le obedecieron. Le obedecieron. Así que la misión de San José es verdaderamente grandiosa, grandiosa. Solo en el cielo veremos los detalles de la enseñanza de María José para ejercer bien todo esto. Y lo hizo perfecto. Que todos nosotros nos encomendemos a un santo tan oculto, que lo mismo que José conoció a Jesús en María, también del mismo modo, porque era tan grandiosa la figura de Jesús, estando tan cerca y como padre. Después era más fácil con sus milagros y ya como maestro, pero era tan difícil que por eso tuvo esa ayuda de María. Lo mismo sucede para nosotros. Es una figura tan grandiosa que es María la que nos tiene que enseñar cuál es la figura de José. Y así ha pasado con los santos y los místicos. Es una figura conocida por la enseñanza de los que más han profundizado en María. Y es conociendo a José el que nos lleva a María. De María nunquam satis, de María nunca suficiente. El camino mejor para ir hacia María, la cual nos llevará a Jesús, es José. Es José. Que todos nosotros le pidamos a San José que nos lleve a María, a la casa de Nazaret.